¿Qué pasaría si la clave para vivir una vida más plena no estuviera en cuántas conexiones tienes, sino en cuán profundamente te conectas contigo mismo? Muchos temen la soledad, equiparándola con la soledad, pero ¿y si abrazar estar solo pudiera desbloquear una comprensión más profunda de ti mismo y tu propósito? En este video, exploraremos el poder transformador de la soledad a través de la historia de Maya, una joven que aprende a aprovechar la sabiduría de estar sola para enriquecer su vida. Este contenido es crucial porque desafía las normas sociales que desaniman la soledad y, en su lugar, destaca sus beneficios. Al ver el viaje de Maya, descubrirás cómo los momentos de reflexión tranquila pueden encender tu creatividad, fomentar la resiliencia y llevar a un profundo crecimiento personal. Quédate con nosotros mientras desentrañamos su historia, culminando en lecciones clave que no solo son reveladoras, sino también aplicables a tu vida cotidiana. Juntos, exploraremos cómo las enseñanzas de la sabiduría budista pueden guiarte hacia una existencia más plena y empoderada. Era una mañana tranquila en el pequeño pueblo de Willowdale, donde el suave susurro de las hojas y el canto suave de los pájaros llenaban el aire. El sol asomaba a través de la niebla, lanzando un tono dorado sobre las acogedoras casas que bordeaban las calles. En este ambiente sereno, Maya despertó al sonido del silencio, un fuerte contraste con la vida bulliciosa que alguna vez conoció. Durante años, había vivido en el corazón de un torbellino social, equilibrando amigos, obligaciones familiares y constantes reuniones que la dejaban sintiéndose agotada en lugar de satisfecha. Maya, una joven de 20 y tantos años, había tomado recientemente la valiente decisión de abrazar la vida en soledad. La decisión llegó tras años de sentirse ahogada por la presión constante de ser perfecta en sus relaciones. No es que no disfrutara de sus amigos o su familia, simplemente a menudo se encontraba interpretando un papel en lugar de ser su verdadero yo. Vivir sola parecía una tarea abrumadora al principio, pero mientras tomaba su té matutino mientras miraba por la ventana hacia el paisaje sereno, comenzó a sentir que la paz se instalaba en ella. El camino hacia el autodescubrimiento no fue fácil para Maya. Inicialmente, luchó con la inquietante sensación de soledad que a menudo se colaba en los momentos tranquilos. Esas primeras semanas estaban llenas de dudas sobre sí misma mientras cuestionaba su decisión de desvincularse de su anterior vida social. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, también sentía la atracción de la curiosidad, un deseo de entender quién era realmente fuera de los confines de sus interacciones con los demás. A medida que los días se convertían en semanas, Maya descubrió los profundos beneficios de la soledad. Comenzó a cultivar una rutina diaria, una que era completamente suya. Las caminatas matutinas se convirtieron en su ritual sagrado, permitiéndole conectarse con la naturaleza y despejar su mente. En esos momentos tranquilos, aprendió a apreciar la belleza que la rodeaba, notando los más pequeños detalles, la forma en que la luz del sol bailaba en el agua, los delicados pétalos de las flores moviéndose con la brisa. Cada día traía nuevas percepciones mientras documentaba sus experiencias en un diario, anotando reflexiones que antes habían permanecido sin palabras. Maya pronto se dio cuenta de que la soledad no era sinónimo de soledad, era un lienzo en el que podía pintar sus pensamientos y sentimientos libremente. Comenzó a explorar nuevos pasatiempos que siempre habían despertado su interés, pero que anteriormente se habían dejado de lado por sus compromisos. La pintura se convirtió en su escape favorito, donde canalizaba sus emociones en el lienzo, experimentando una mezcla de triunfo y catarsis con cada pincelada de color. A través de su viaje, Maya encontró enseñanzas budistas que resonaban profundamente con su perspectiva en evolución sobre la vida. Los conceptos de atención plena y autoaceptación se convirtieron en principios guía, animándola a abrazar cada momento tal como venía. Reflexionó sobre las enseñanzas que enfatizaban la importancia de estar presente, recordándose a sí misma saborear la soledad y entender su verdadero poder. En este tranquilo pueblo, la historia de Maya apenas comenzaba y cada día estaba más determinada a descubrir las profundidades de su espíritu. Se dio cuenta de que vivir sola no se trataba de aislamiento, sino más bien de una celebración de independencia y autoconocimiento. Esta nueva comprensión serviría como la base para el increíble viaje que tenía por delante, lleno de lecciones que, en última instancia, transformarían su vida para siempre. A medida que los días se convirtieron en semanas, Maya comenzó a enfrentar la realidad de su nueva vida.
Si bien había esperado una sensación de libertad y tranquilidad, las primeras semanas de vivir sola a menudo la dejaban enredada en sentimientos de soledad. En las noches, el silencio la envolvía, amplificando los ecos de sus inseguridades. Extrañaba el murmullo de las risas y las charlas de fondo, los planes espontáneos con amigos y el caos reconfortante que había sido su vida. En noches especialmente tranquilas, cuando el mundo fuera de su ventana estaba en silencio, sus miedos comenzaban a colarse, susurrando dudas sobre su decisión de vivir sola. Estaba cometiendo un error. ¿Era la soledad realmente el camino hacia el autodescubrimiento, o simplemente era una forma de evitar el trabajo emocional de las relaciones? Estos pensamientos la perseguían como sombras, dejándola inquieta y ansiosa. Una tarde lluviosa, mientras estaba acurrucada con una taza de té humeante, Maya sintió que se acercaba un momento crucial. Con las gotas de lluvia golpeando suavemente contra la ventana, se dio cuenta de que podría seguir sucumbiendo a sus miedos o elegir enfrentarlos de frente. En ese momento de claridad, decidió dar un salto de fe. En lugar de permitir que sus miedos dictaran sus acciones, abrazaría la soledad como una oportunidad de crecimiento. Se prometió a sí misma pasar todo un fin de semana sumergida en su propia compañía, desconectándose de distracciones y permitiéndose experimentar plenamente el momento presente. A medida que había comenzado a explorar principios budistas, recordó enseñanzas que enfatizaban la importancia de la atención plena y estar presente. Pensamientos sobre la naturaleza transitoria de las emociones giraban en su mente, que el budismo a menudo hablaba de la necesidad de aceptar las emociones a medida que surgen, sin juicio. Maya decidió aplicar esta sabiduría a su situación. Estaba bien sentirse sola, estaba bien explorar estos sentimientos sin apresurarse a llenar el espacio con distracciones o validación externa. Decidida, trazó su fin de semana de soledad, con la esperanza de sumergirse en actividades que siempre habían despertado alegría en ella. Preparó sus comidas favoritas, reservó tiempo para leer y designó momentos para largas caminatas meditativas en la naturaleza. Al llegar el fin de semana, reavivó su pasión por llevar un diario, volcando su corazón en las páginas. El acto de escribir resultó catártico, permitiéndole expresar sus miedos, reflexionar sobre sus emociones y celebrar pequeñas victorias en el camino. Durante sus caminatas meditativas, Maya comenzó a abrazar verdaderamente la belleza de su entorno. Notó cómo la lluvia transformaba paisajes familiares en algo casi mágico. El olor de la tierra mojada llenaba el aire, y cada gota era un recordatorio de la naturaleza purificadora de la soledad. Con cada paso, se permitió sentir todo lo que previamente había intentado evitar: la soledad, la paz, la alegría y el miedo. Todo era válido, y todo era parte de su viaje. Al final del fin de semana, Maya surgió con una renovada sensación de sí misma. Aprendió que abrazar la soledad no significaba rehuir sus sentimientos, en cambio, le permitía comprenderlos más a fondo. El punto de inflexión le había mostrado que el miedo a estar sola podía transformarse en una poderosa herramienta para el autodescubrimiento, siempre y cuando se mantuviera abierta a la experiencia. Con la integración de las enseñanzas budistas, se sintió equipada para enfrentar sus emociones sin miedo, sabiendo que cada momento pasado en soledad era una oportunidad para conectarse con su verdadero yo. Esta realización marcó el comienzo de un hermoso viaje por delante, uno en el que aprendería a vivir plenamente, incluso en su propia compañía. A medida que pasaban los días, Maya comenzó a abrazar su soledad, transformándola en un refugio en lugar de una fuente de miedo. Se dio cuenta de que cultivar rituales diarios la ayudarían no solo a llenar el silencio, sino a saborearlo verdaderamente. Al salir el sol, se propuso comenzar sus mañanas con meditación, sentándose en silencio junto a su ventana mientras la luz del sol entraba, iluminando su espacio. En esos primeros momentos, se concentró en su respiración, permitiendo que sus pensamientos vinieran y fueran como olas que lavan la orilla. Esta práctica le trajo una profunda sensación de calma, anclándola y ayudándola a centrar sus pensamientos para el día que tenía por delante. Después de meditar, Maya se dedicó a escribir en su diario, una práctica que se convirtió en su salida favorita. Cada día, no solo escribía sobre sus sentimientos, sino también sobre sus observaciones. Descubrió la belleza en los momentos mundanos, la manera en que el vapor se elevaba de su taza de té o cómo el viento movía las hojas afuera.
Escribir se convirtió en un ritual sagrado, un medio para conectar con sus emociones, reflexionar sobre su viaje y celebrar pequeñas victorias. Gradualmente, vio cómo sus pensamientos cambiaban de la autocrítica a la autoaceptación, entendiendo que la soledad era un lienzo en el que podía pintar su propia narrativa. Maya también comenzó a hacer caminatas de atención plena cada tarde. Estas caminatas se transformaron en aventuras meditativas donde podía sumergirse en la naturaleza. Mientras paseaba por los hermosos senderos de Willowdale, sentía cada paso anclarla al momento presente. Con cada bocanada de aire fresco, anotó los colores vibrantes que la rodeaban, los verdes profundos de los árboles, las vívidas flores que adornaban su camino e incluso el ecache en el aleteo de mariposas danzando en el aire. Estas caminatas no eran solo ejercicio, se convirtieron en una celebración de su existencia, un recordatorio de que era parte de algo más grande. A través de sus rituales diarios, Maya experimentó una transformación gradual pero profunda. El miedo inicial que una vez la consumió comenzó a disolverse, reemplazado por una creciente apreciación por su propia compañía. Comenzó a disfrutar de las noches pasadas sola, saboreando té mientras leía sus libros favoritos o experimentaba con nuevas recetas en su cocina. Descubrir nuevos pasatiempos se volvió menos sobre mantenerse ocupada y más sobre avivar sus pasiones. La pintura se volvió su expresión favorita. Los colores reflejaban no solo sus emociones sino también su crecimiento. A lo largo de su viaje, Maya se sintió atraída por profundas ideas de las enseñanzas budistas que le brindaron consuelo y guía mientras navegaba su camino. Un día, se encontró con una cita que resonó profundamente en ella: la mente es todo. Lo que piensas, te conviertes. Esta simple pero poderosa declaración subrayó la importancia de sus pensamientos en la formación de su realidad. La animó a practicar la autocompasión y a llenar su mente con afirmaciones positivas en lugar de dudas. Otra cita resonó en su mente: la soledad es la fuente de la felicidad. Sin ella, todas las relaciones y actividades son superficiales. Estas palabras se convirtieron en una estrella guía, instándola a valorar su tiempo sola y reconocerlo como una parte esencial de su felicidad. Maya comenzó a entender que la riqueza de la vida no provenía solo de sus conexiones con los demás, sino de su conexión consigo misma. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Maya se encontró evolucionando hacia una versión de sí misma que nunca había conocido completamente. Ya no simplemente existía en su soledad, estaba prosperando. Abrazar la soledad había revelado capas de su ser que habían estado enterradas bajo el ruido de la vida cotidiana. Cada ritual, cada momento reflexivo, nutría su alma. Se convirtió en su propia mejor amiga, celebrando su individualidad mientras aprendía a encontrar alegría en su propia presencia. A través de la práctica diaria, Maya desbloqueó la puerta de su corazón, descubriendo que la soledad no era algo que temer, sino un hermoso viaje hacia el amor propio y la comprensión. A medida que Maya continuaba abrazando su soledad, pronto se dio cuenta de que su nuevo estilo de vida no estaba exento de desafíos. Cuanto más se enfocaba en su viaje personal de autodescubrimiento, más comenzaba a sentir el peso de la presión social de amigos y familiares que simplemente no entendían sus elecciones. Durante las reuniones, amigos bien intencionados cuestionaban su decisión de pasar los fines de semana sola, sugiriendo que debería unirse a ellos para fiestas o salidas en su lugar. A menudo enfatizaban la importancia de estar rodeada de gente e insinuaban que su soledad era un signo de su fracaso social. Maya se encontró atrapada en una lucha entre cumplir con las expectativas de sus amigos y familiares y honrar su propio deseo de crecimiento personal. Cada vez que escuchaba a alguien sugerir que debería ser más sociable, los temores persistentes de soledad trataban de volver a infiltrarse en su conciencia. Por un lado, la calidez de las conexiones sociales era atractiva. Por otro, valoraba la claridad y la libertad que le traía su soledad. Era un conflicto interno que se agitaba dentro de ella, dejándola insegura sobre cómo navegar estas presiones sociales mientras se mantenía fiel a sí misma. Una noche, Maya decidió llamar a su hermana, Lily, que había sido particularmente vocal sobre sus preocupaciones. Al teléfono, Lily expresó su preocupación. «Maya, has estado pasando tanto tiempo sola últimamente. Solo quiero asegurarme de que estés bien. No te sientes sola». La preocupación en la voz de su hermana tocó el corazón de Maya.
Sintió el amor, pero también la presión de conformarse a las normas sociales sobre relaciones y compromisos sociales. En ese momento, Maya tuvo que recordarse a sí misma el progreso que había logrado. En lugar de reaccionar apresuradamente o sentirse a la defensiva, respiró hondo y recordó sus técnicas de atención plena. Se concentró en estar presente con sus sentimientos. Lily, entiendo tus preocupaciones y las aprecio. Pero vivir sola me ha ayudado a crecer de maneras que nunca esperé. Estoy aprendiendo a amarme a mí misma y a encontrar alegría en mi propia compañía, explicó. Maya enfatizó que la soledad no significaba que se estaba apagando del mundo. Aseguró a su hermana que todavía disfrutaba del tiempo con la familia y los amigos, pero que también se comprometía a honrar sus propias necesidades. No es que no quiera estar con ustedes, es que necesito tener este tiempo para explorar quién soy sin influencias externas. Es parte de mi viaje personal, dijo, fundamentando sus pensamientos en sus experiencias. Durante las semanas siguientes, a medida que la presión social persistía, Maya volvió a sus prácticas de atención plena regularmente. Comenzó cada día reflexionando sobre el mantra que había adoptado: soy suficiente tal como soy. Esta afirmación ayudó a silenciar las dudas que aparecían, permitiéndole abordar las interacciones con amigos y familiares desde un lugar de amor en lugar de miedo. Siempre que se sentía abrumada por las expectativas de los demás, tomaba un momento para dar un paso atrás y respirar. Visualizaba a sí misma firmemente establecida, como un árbol con raíces profundas, no afectada por los vientos de las opiniones externas. Esta imagen le recordaba que, aunque valoraba sus relaciones, su plenitud interior no podía depender únicamente de la aprobación de los demás. Al usar sus técnicas de atención plena, Maya aprendió a navegar las conversaciones con gracia. Cuando los amigos la invitaban a salir, ella educadamente declinaba, explicando que valoraba su tiempo sola mientras también sugería planes alternativos. Me encantaría ponernos al día tomando un café más adelante esta semana, diría, desplazando el enfoque a un compromiso que honraba sus necesidades y aún nutría sus conexiones. Con el tiempo, quienes la rodeaban comenzaron a notar los cambios en Maya. Aunque quizás no entendieran completamente sus elecciones, respetaban su compromiso con su viaje. Poco a poco, la presión social que antes parecía abrumadora se transformó en una curiosidad respetuosa. Amigos y familiares comenzaron a pedirle ideas sobre su experiencia, intrigados por su nueva confianza y el brillo que irradiaba desde dentro. El viaje de Maya no solo se trataba de la soledad, también se trataba de aprender a afirmarse de manera suave y amorosa frente a las expectativas sociales. A través de los desafíos, encontró fuerza, estableciendo límites mientras seguía cuidando sus lazos con los demás. Al elegir la autenticidad, Maya se dio cuenta de que el camino hacia la plenitud personal a menudo se pavimenta con comprensión, paciencia y el coraje de permanecer fiel a uno mismo en medio del ruido del mundo. Inspirada por su propio viaje transformador, Maya quiso compartir los conocimientos que había adquirido sobre la soledad, el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Impulsada por el deseo de alentar a otros a reflexionar sobre sus vidas y relaciones, decidió iniciar un proyecto centrado en este mismo tema. Se imaginó una plataforma donde las personas pudieran discutir abiertamente sus experiencias y aprender cómo la soledad podría ser una fuente de fuerza en lugar de aislamiento. Maya decidió lanzar un blog donde documentaría sus experiencias y abordaría temas relacionados con la autorreflexión, la atención plena y el poder de estar sola. Planificó cuidadosamente sus primeras publicaciones, queriendo entrelazar su narrativa personal con reflexiones más amplias a las que otros pudieran relacionarse. Su primera entrada se tituló Encontrándome en la soledad, donde narró sus miedos, desafíos y la belleza que descubrió a través de su propio viaje. Con cada palabra, volcó su corazón en la página, esperando inspirar a los lectores a mirar hacia adentro y explorar sus propias relaciones con la soledad. Una vez que el blog estaba en línea, Maya también creó una cuenta en redes sociales acompañante para ampliar su alcance. De esta manera, podía compartir fragmentos de sus publicaciones, junto con preguntas que invitaran a reflexionar a su audiencia. Invitó a sus seguidores a unirse a un reto de reflexión semanal, donde dedicarían tiempo a reflexionar sobre una pregunta específica relacionada con sus vidas cada semana. La respuesta fue abrumadora. Amigos,
conocidos e incluso extraños comenzaron a interactuar con su contenido, compartiendo sus propias historias y pensamientos. A medida que su proyecto crecía, Maya estaba tanto emocionada como nerviosa por las reacciones que recibiría. Los comentarios de apoyo comenzaron a inundar, con muchos expresando agradecimiento por su vulnerabilidad y honestidad. «Tus palabras resuenan mucho conmigo», escribió un lector. «Siempre he temido estar solo, pero haces que parezca una experiencia tan poderosa». Estos mensajes calentaron el corazón de Maya, confirmando que su escritura estaba despertando conversaciones y reflexiones significativas. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Junto a los partidarios estaban los escépticos que cuestionaban su enfoque. Algunas personas comentaron que la soledad era insalubre o que estaba romantizando estar sola. ¿No crees que deberías estar afuera conociendo gente en lugar de esconderte?, alguien desafió. Inicialmente, estos comentarios dolieron. Sentía la familiar ola de duda inundándola, pero rápidamente se recordó a sí misma su viaje y lo que había aprendido sobre la importancia de la aceptación. En lugar de alejarse del escepticismo, Maya eligió responder con consideración. Interactuó con sus críticos, explicando el equilibrio que había encontrado en su vida y cómo la soledad la había ayudado a desarrollar un sentido de sí misma más fuerte. «Creo que la soledad no se trata de esconderse», respondió en un hilo de comentarios. «Se trata de entender quiénes somos en nuestro núcleo. Me ha permitido conectar con otros de manera más significativa cuando elijo comprometerme». Este intercambio continuo la motivó a reflexionar más profundamente sobre sus experiencias y comenzó a crear contenido que abordara tanto los beneficios de la soledad como los conceptos erróneos que la rodean. Maya se encontró inmersa en una comunidad que prosperaba en la reflexión y la autenticidad. El blog se convirtió en una plataforma para voces diversas. Los lectores comenzaron a compartir sus propias luchas con la soledad, sus miedos y cómo la soledad había impactado sus vidas. Con cada historia compartida, Maya reconoció que no estaba sola y su proyecto había crecido más allá de sus expectativas iniciales. Se convirtió en una fuente de fortaleza no solo para ella, sino para todos los involucrados. A través de sus reflexiones, Maya descubrió el increíble poder de la vulnerabilidad. Al compartir su viaje, no solo alentó a otros a reflexionar sobre sus vidas, sino que también cultivó un espacio seguro para el diálogo sobre temas a menudo considerados tabú. Cada publicación despertó discusiones, y con cada discusión se formó una comunidad unida por el deseo de explorar la riqueza de la soledad y la autoconciencia. A medida que pasaban los meses, Maya aprendió que la retroalimentación que recibía era una parte esencial de su viaje. Los partidarios la levantaron, mientras que los escépticos la empujaron a articular sus creencias con más claridad. El poder de la reflexión no solo había transformado su propia vida, sino que también había alimentado un efecto dominó que alentaba a otros a involucrarse con sus propios seres interiores. El proyecto de Maya floreció en un viaje compartido de exploración, encarnando la lección de que cada reflexión puede llevar a una nueva comprensión y conexión. A medida que Maya continuaba su viaje de autodescubrimiento, comenzó a darse cuenta de una verdad importante: la soledad no equivalía a la soledad. En cambio, le permitió crear conexiones genuinas con los demás. Con cada día que pasaba, se sentía más segura en su capacidad para relacionarse con el mundo que la rodeaba, armada con un entendimiento renovado de sí misma y de lo que quería de sus relaciones. Sintiendo inspiración, Maya decidió ser voluntaria en un centro comunitario local. Siempre había creído en la importancia de apoyar a su comunidad, y esto se sentía como la oportunidad perfecta para conocer a personas afines mientras hacía una diferencia. Con una emoción burbujeante dentro de ella, se inscribió para ayudar en talleres de arte y mindfulness diseñados para niños y adolescentes. En el centro comunitario, Maya descubrió rápidamente un ambiente acogedor lleno de creatividad y positividad. Los otros voluntarios eran personas apasionadas que compartían sus intereses en el arte y el desarrollo personal. Sintió una conexión instantánea con ellos, habiendo llegado a este espacio compartido con valores similares y un deseo de impactar positivamente en la vida de los demás. A medida que comenzó a trabajar junto a los otros voluntarios, Maya se encontró participando en conversaciones significativas y risas que llenaban la sala. La conexión que formó con ellos fue genuina y refrescante.
A diferencia de sus experiencias anteriores, donde socializar a menudo se sentía forzado o vacío, estas nuevas relaciones florecieron a partir de interacciones honestas y pasiones compartidas. Vio cómo su soledad la había dotado de la confianza para comunicarse abiertamente con los demás y forjar lazos más profundos. Maya puso todo su corazón en sus talleres, utilizando su experiencia con la autorreflexión para animar a los participantes a explorar sus emociones a través del arte. Curó actividades que promovían la creatividad mientras fomentaban la atención plena, ayudando a los estudiantes a expresarse en un entorno de apoyo. Animada por las respuestas entusiastas de los niños, Maya sintió una sensación de realización que nunca había experimentado antes. No solo estaba formando conexiones con ellos, también estaba creando una comunidad centrada en la creatividad y la reflexión. Con el tiempo, Maya notó que sus interacciones sociales se estaban enriqueciendo significativamente gracias a su dedicación a su propio crecimiento. Ya no buscaba solo validación a través de sus conexiones, en cambio, encontró alegría en compartir su viaje y aprender de los demás. Cuando surgieron conversaciones sobre la soledad, compartió cómo se había convertido en una poderosa fuente de energía para ella, permitiéndole relacionarse más plenamente con quienes la rodeaban. Una tarde, durante un descanso en el taller, una compañera voluntaria llamada Sara se acercó a Maya. He estado pensando en lo que dijiste sobre la soledad. Es realmente inspirador, confesó Sara. A menudo lucho con estar sola, y me he dado cuenta de que tengo dificultades para dejar que la gente entre. Escuchar tu perspectiva ha cambiado cómo lo veo. Maya sintió una ola de orgullo y conexión. Sus palabras habían resonado con alguien más, abriendo un diálogo sobre la autenticidad y la vulnerabilidad. Las comprensiones que Maya había adquirido a través de su propia experiencia estaban resonando en los corazones de los demás, reforzando su creencia en el poder de la sabiduría compartida. Las relaciones que Maya cultivó en el centro comunitario enfatizaron el valor de la calidad sobre la cantidad en sus interacciones sociales. Aprendió a apreciar más sus amistades, encontrando significado en los momentos compartidos donde podían apoyarse y elevarse mutuamente. Este cambio de perspectiva le ayudó a cultivar conexiones que no solo enriquecieron su vida, sino que también animaron a otros a reflexionar sobre sus propias experiencias. Al ser voluntaria, Maya descubrió que la soledad, en lugar de aislarla, la había unido con una comunidad de personas que resonaban con sus valores y aspiraciones. Las conexiones que construyó en el centro comunitario se convirtieron en una fuente de inspiración, enseñándole que las relaciones auténticas se nutren a través de la honestidad, la apertura y las experiencias compartidas. Abrazar la soledad le proporcionó la claridad y la confianza necesarias para forjar estos lazos significativos, reforzando la lección de que las conexiones genuinas pueden prosperar en un entorno donde se abraza el autodescubrimiento. A medida que Maya continuaba prosperando en su viaje de autodescubrimiento y conexión, se encontró con un importante retroceso personal que pondría a prueba su fuerza y su compromiso con su recién encontrada independencia. Una noche, mientras se preparaba para dirigir su taller de arte semanal en el centro comunitario, recibió una llamada telefónica inesperada. Era su madre, sonando preocupada y ansiosa. «Maya, necesito hablar contigo. Tu padre no se ha sentido bien y podríamos necesitar tu ayuda», explicó su madre, con la voz temblorosa. La noticia golpeó a Maya como un peso pesado. Aunque le importaba mucho su familia, la idea de volver a asumir el papel de cuidadora le resultaba abrumadora. Era un papel con el que había luchado en el pasado, donde las sensaciones de estar abrumada a menudo acompañaban la responsabilidad. Cuando colgó el teléfono, una oleada de emociones la inundó: preocupación por su padre, ansiedad por asumir obligaciones familiares y el miedo de perder la independencia que había luchado tanto por establecer. Por primera vez en meses, sintió el familiar agarre de la duda apretándose a su alrededor. ¿Qué pasaría si regresar a casa significaba abandonar el progreso que había hecho al abrazar la soledad? En los días siguientes, Maya se encontró lidiando con sentimientos conflictivos. Por un lado, quería estar allí para su familia. Por otro, temía que podría desencadenar una regresión a viejos patrones de dependencia y autoduda. Se dio cuenta de que necesitaba confrontar estas emociones en lugar de trabajar para suprimirlas.
reflexionando sobre sus prácticas de mindfulness y las enseñanzas del budismo que se habían convertido en su ancla, eligió aplicar estos principios a su estado mental actual. Maya reconoció la importancia de la aceptación al navegar por sus sentimientos. En lugar de resistir la oleada de emociones que la invadía, decidió permitirse sentir todo plenamente. Recordó una cita que había leído: no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear. Con esto en mente, se sentó a meditar, enfocándose en su respiración y reconociendo cada sentimiento a medida que surgía: preocupación, miedo, ansiedad e incluso amor. Al aceptar sus sentimientos sin juicio, comenzó a comprenderlos más profundamente. Mientras meditaba, se dio cuenta de que estas emociones no eran necesariamente obstáculos para su crecimiento, en cambio, proporcionaban una oportunidad para una reflexión más profunda. Se imaginó a sí misma observando sus emociones como nubes pasajeras en el cielo, apareciendo y desapareciendo sin mantenerla cautiva. Esta realización le dio la fuerza para aceptar su situación sin resistirse a ella. En silencio se afirmó a sí misma: está bien sentir incertidumbre. Está bien ayudar a mi familia sin perder de vista quién soy. En los días que siguieron, cuando visitó a sus padres, Maya se acercó a la situación con una nueva perspectiva. En lugar de ceder ante lo abrumador, se recordó a sí misma que nutrir conexiones genuinas no tenía que ir en detrimento de su independencia. Ofreció su apoyo a su familia, pero desde un lugar de autoconocimiento en lugar de sacrificio. Ayudó a su padre con quehaceres y compartió momentos de consuelo con su madre, brindándoles tranquilidad y compañía. Fue durante estos momentos de conexión que Maya descubrió cómo la aceptación fomentaba el crecimiento personal. Al permitirse sentir sus emociones y actuar desde un lugar de claridad, se dio cuenta de que estaba más sintonizada con las necesidades de su familia, mientras que al mismo tiempo cuidaba de su propio bienestar. Cada desafío se transformaba en una lección y Maya comenzó a ver cómo su capacidad para aceptar sus sentimientos enriquecía su vida. Abrazar la aceptación le enseñó que navegar por los altibajos de la vida podía coexistir con explorar su propio camino. Se volvió más resiliente y segura de sí misma, entendiendo que la vida siempre presentaría sus retos. Cuando regresó a su soledad después de ayudar a su familia, Maya sintió una profunda sensación de realización. Había enfrentado sus miedos, aceptado sus emociones y crecido enormemente en el proceso. Esta experiencia solidificó su creencia de que la aceptación conduce al crecimiento personal, permitiéndole cultivar una comprensión más profunda de sí misma y reforzando su compromiso con su viaje de autodescubrimiento. Con una nueva sabiduría, Maya entendió que la verdadera fuerza no reside en evitar las dificultades, sino en abrazarlas, aceptar sus sentimientos y navegar por la vida con un corazón abierto. A medida que Maya continuaba floreciendo en su viaje de autodescubrimiento, celebraba numerosos hitos que reflejaban su crecimiento y compromiso con abrazar la independencia. Uno de sus logros más orgullosos fue embarcarse en una aventura de viaje en solitario, algo que siempre había soñado, pero que nunca se había atrevido a hacer. Con el corazón lleno de emoción y un poco de nerviosismo, planeó un viaje a un pueblo costero cercano conocido por su impresionante paisaje y playas tranquilas. Mientras viajaba, Maya descubrió una nueva libertad al navegar por el mundo a su propio ritmo. Cada día estaba lleno de exploraciones espontáneas, desde vagar por tiendas pintorescas hasta sentarse en silencio junto al agua y absorber la belleza de su entorno. Disfrutó la soledad, disfrutando el ritmo de sus propios pensamientos y los suaves sonidos de las olas rompiendo contra la orilla. Durante sus viajes, se tomó el tiempo para llevar un diario, capturando sus reflexiones sobre la independencia y la increíble sensación de estar en paz consigo misma. A su regreso, Maya se sintió revitalizada, como si el viaje hubiera despojado capas de dudas que no sabía que existían. Reconoció la resiliencia que había cultivado dentro de sí misma a través de la experiencia. Viajar sola no solo le permitió explorar nuevos paisajes, sino también profundizar su relación con ella misma. Se dio cuenta de que la independencia no solo se trataba de estar sola, se trataba de la autosuficiencia, la fuerza interior y la alegría de descubrir lo que realmente la inspiraba. Deseosa de compartir sus ideas, Maya se inscribió para hablar en un evento comunitario enfocado en el desarrollo personal y el empoderamiento. A medida que se acercaba el día, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Al estar frente a su comunidad,
sintió una responsabilidad de transmitir la belleza y la importancia de la soledad en la vida de uno. Cuando llegó su turno, tomó una respiración profunda y compartió su historia con autenticidad y pasión. Maya habló sobre su viaje de abrazar la soledad, enfatizando cómo había evolucionado de un punto de miedo a uno de empoderamiento. Compartió sus experiencias, cómo viajar había abierto sus ojos, cómo el ser voluntaria la había conectado con otros y cómo la práctica del mindfulness había nutrido su sentido de sí misma. Con cada palabra, animó a los demás a reflexionar sobre sus propias vidas, instándolos a ver la soledad no como algo de lo que tener miedo, sino como una oportunidad para un profundo crecimiento. Vivir sola me ha enseñado lecciones valiosas sobre la resiliencia y la autoconciencia, afirmó con pasión. En la soledad, podemos encontrar claridad y descubrir quiénes somos en realidad, fuera del ruido de nuestras vidas cotidianas. Es en esos momentos a solas donde podemos fomentar nuestras fortalezas y aprender a amar nuestra propia compañía. Al concluir su discurso, Maya miró a su alrededor y vio cabezas asintiendo con aprobación y una chispa de inspiración en varios rostros. Había un entendimiento compartido que resonaba entre la audiencia, un reconocimiento de la belleza en la soledad y el empoderamiento que podía traer. En los días posteriores al evento, Maya recibió una avalancha de gratitud y aliento de quienes asistieron a su charla. Muchos expresaron que sus palabras los habían motivado a explorar sus propias relaciones con la soledad. Se sintieron inspirados a abrazar su tiempo a solas en lugar de alejarse de él. Algunos incluso se acercaron a ella con historias de sus propios viajes, creando conexiones que resaltaron el poder de la vulnerabilidad y las experiencias compartidas. A través de esta experiencia, Maya entendió plenamente que su viaje de independencia no era solo sobre ella, se trataba de inspirar a otros a embarcarse en sus propios caminos de crecimiento. Su travesía hacia la soledad la había dotado de la fuerza para elevar a otros, fomentando una comunidad unida por el reconocimiento compartido del autodescubrimiento. Maya celebró su independencia no solo a través de hitos como el viaje en solitario, sino también a través de las conexiones que cultivó dentro de su comunidad. Se hizo evidente que vivir sola la había moldeado en una persona más resiliente y autoconsciente, capaz de afrontar los desafíos de la vida con gracia y valentía. Con cada momento de reflexión, reconoció que su viaje era un ciclo continuo de crecimiento, un viaje del que no solo estaba orgullosa, sino uno que estaba ansiosa por compartir, inspirando a otros a abrazar la belleza de su propia soledad. A medida que Maya continuaba abrazando su soledad, descubrió que estar sola tenía un profundo impacto en su creatividad y su pasión por el arte. Con cada momento que pasaba en su propia compañía, se sentía inspirada a crear, permitiendo que sus emociones fluyeran libremente sobre el lienzo. Los momentos de quietud se convirtieron en un espacio para la autoexpresión y cada trazo del pincel reflejaba su viaje, pensamientos y sentimientos. Maya comenzó a dedicar tiempo a sesiones de arte espontáneas, donde podía explorar su creatividad sin límites. Algunas tardes, colocaba su caballete en la esquina de su acogedora sala de estar, dejando que la luz del sol entrara, proyectando una luz cálida sobre sus pinturas y pinceles. Sin un plan específico en mente, dejaba que su intuición la guiara, permitiendo que sus emociones dictaran los colores que elegía. Cuando estaba enojada, su pincel bailaba ferozmente sobre el lienzo con ardientes ojos y negros. En los días en que se sentía alegre, amarillos y verdes vibrantes explotaban en formas juguetonas. Un día, mientras trabajaba en una pieza inspirada en sus viajes en solitario, sintió una oleada de emociones fluyendo a través de ella. En ese momento, dejó de lado cualquier miedo a la imperfección y se entregó al proceso creativo. Recordó sus experiencias junto al océano, las suaves olas, los encantadores atardeceres y las aventuras que se habían desarrollado. Con cada trazo del pincel, expresaba una profunda gratitud por la soledad que le había permitido sumergirse en sus sentimientos y recuerdos. A medida que la pintura tomaba forma, emergió un hermoso paisaje abstracto, colores girando juntos para representar su viaje de autodescubrimiento. Se convirtió en una culminación de sus experiencias. Los acantilados solitarios significaban su independencia, mientras que el mar tranquilo reflejaba su creciente contento en su propia piel. En esos momentos, sintió una profunda conexión con su yo interior, uno que había estado opacado durante mucho tiempo por el ruido de vidas pasadas.
Maya reconoció que la soledad le había permitido conectarse con sus emociones en un nivel que nunca había experimentado antes. Los momentos de quietud que antes temía se transformaron en espacios sagrados donde su creatividad floreció. Sin las distracciones de la vida diaria, se sintió libre para experimentar y explorar sin juicio. Se dio cuenta de que su arte no era simplemente una evasión, sino un lenguaje a través del cual podía articular su viaje. A medida que se difundía la noticia sobre su arte, las galerías locales expresaron interés en exhibir su trabajo. Maya sintió una mezcla de emoción y aprensión. ¿Conectarían los demás con las emociones que vertía en sus creaciones? Decidió organizar una pequeña exposición que mostrara su viaje, invitando a familiares, amigos y miembros de la comunidad a asistir. El evento se sintió significativo. No solo se trataba de compartir su arte, sino también de compartir su historia de soledad y autodescubrimiento. Durante la exposición, mientras las personas se movían de una pieza a otra, Maya observaba sus reacciones. Escuchaba atentamente mientras los espectadores compartían cómo se conectaban con su trabajo, resonando con las emociones detrás de cada pieza. Muchos expresaron cómo sus pinturas evocaban una sensación de anhelo o alegría, recordándole sus propias experiencias con la soledad. Se abrieron oportunidades para conversaciones más profundas, permitiendo a Maya compartir cómo su viaje de estar sola había despertado una fuente de creatividad dentro de ella. A través de su arte, Maya descubrió que la soledad la había empoderado para forjar conexiones, no solo con su yo interior, sino también con los demás. Había abierto puertas a conversaciones significativas, uniendo a las personas a través de la comprensión compartida de emociones y experiencias. Cada pieza que creó no era solo un reflejo de sí misma, era un puente que conectaba su corazón con los de aquellos que encontraban su trabajo. En ese momento de claridad, Maya supo que el impacto de la soledad daría forma a su viaje creativo para siempre. Había encendido una pasión por la expresión que le permitía navegar por su mundo con más profundidad y autenticidad. A medida que continuaba explorando su arte, abrazó la belleza de la soledad, dándose cuenta de que nutría su creatividad mientras forjaba caminos hacia conexiones más profundas, tanto con ella misma como con quienes la rodeaban. Al reflexionar sobre su viaje, Maya se dio cuenta de lo lejos que había llegado desde el día en que tomó la valiente decisión de abrazar vivir sola. Lo que antes se sentía como una elección desalentadora se transformó en una profunda fuente de fuerza. La soledad la había moldeado no solo como individuo, sino también como artista, voluntaria y defensora del autodescubrimiento. Cada desafío que había enfrentado en el camino, ya fuera la presión social, retrocesos personales o momentos de autoduda, había profundizado su comprensión de sí misma y de su lugar en el mundo. Maya llegó a apreciar que la soledad no era una debilidad, sino más bien una poderosa herramienta para el crecimiento. Le proporcionó el espacio para explorar sus pensamientos, sentimientos y creatividad sin las distracciones de la vida cotidiana. A través de la soledad, aprendió a escuchar su voz interior, abrir su propio camino y abrazar la belleza de su propia compañía. Con cada momento que pasaba sola, descubría nuevas capas de su identidad, emergiendo con un sentido más fuerte de sí misma y propósito. A lo largo de su viaje, Maya encontró consuelo en las enseñanzas del budismo, que la guiaron hacia la atención plena, la aceptación y la compasión. Las lecciones que aprendió reforzaron la idea de que la soledad podía ser un santuario para la reflexión y la creatividad. Cada vez que practicaba la atención plena, encontraba claridad en medio del caos y serenidad en sus pensamientos. La sabiduría que reunió le enseñó que no era la ausencia de otros lo que deprimía la soledad, sino la presencia de uno mismo. Al estar frente a su comunidad durante su exposición, sintió un llamado a la acción, un deseo de alentar a otros a explorar sus propias relaciones con la soledad. Sabía que muchos aún temían estar solos y a menudo confundían eso con soledad. Pero también comprendía que dentro de esos momentos tranquilos yacía un potencial increíble para el crecimiento y la sanación. Maya se sintió impulsada a compartir sus ideas, recordando a los demás que la soledad podría conducir al empoderamiento y a conexiones más profundas con uno mismo. En sus reflexiones finales, Maya habló directamente a su audiencia. Los animo a que abracen su soledad, dijo con sinceridad. Exploren lo que significa para ustedes estar solos. Permiten que nutra su creatividad, guíe sus reflexiones y los lleve al autodescubrimiento.
Es en la quietud donde a menudo encontramos nuestras verdades más fuertes. Sus palabras resonaron profundamente, encendiendo una chispa de curiosidad en los corazones de quienes escuchaban. El viaje de Maya no era solo el suyo, que era una celebración de la experiencia humana, una que ofrecía esperanza y aliento a cualquiera que estuviera lidiando con sentimientos de soledad o desconexión. Había aprendido que la soledad no tenía que ser abrazada con miedo, sino bienvenida como una poderosa compañera en el camino hacia la autoconciencia y la plenitud. Al concluir sus pensamientos, Maya sintió una abrumadora sensación de gratitud. El viaje de vivir sola, enriquecido con desafíos y revelaciones, la había conectado con la esencia de quien era. Se convirtió en un testimonio de la importancia del amor propio, la exploración y la creatividad, un mensaje que llevaría hacia adelante en cada empeño. Con el corazón lleno de esperanza, dejó a su audiencia con un último pensamiento: el viaje de entender la soledad es único para cada uno, pero dentro de ese viaje reside el potencial de desbloquear lo extraordinario. La historia de Maya fue un recordatorio de que la soledad no es simplemente un estado de ser, es una invitación a explorar las profundidades de nuestras almas, abrazar nuestra individualidad y, en última instancia, encontrar empoderamiento dentro de nosotros mismos. En este viaje, hemos aprendido que abrazar la soledad puede llevar a un profundo autodescubrimiento, creatividad y crecimiento personal. Las experiencias de Maya ilustran que estar solos no equivale a estar solos, más bien, es una poderosa oportunidad para conectarnos con nosotros mismos y explorar nuestras verdaderas identidades. A través de la atención plena y la aceptación, podemos convertir momentos de soledad en un santuario para la reflexión y la creatividad. Estas lecciones resuenan profundamente con el tema de vivir solo, vivir plenamente, destacando cómo la soledad puede empoderarnos para encontrar fortaleza, resiliencia y una comprensión más rica de nuestras vidas. Si disfrutaste de esta historia y encontraste valor en las lecciones compartidas, nos encantaría que compartieras tus pensamientos en los comentarios a continuación. Ya sea tu opinión sobre la soledad o simplemente una reflexión sobre el viaje de Maya, tu voz importa. Y si no estás seguro de qué decir, siéntete libre de escribir la palabra secreta serenidad para hacernos saber que estuviste aquí.